buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, como todas las mañanas, señores, más que esperada, ya lo hemos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, Ramón Villalta y Óscar Campos de Iniciativa Social para la Democracia, ISD, están con nosotros. Estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos de la acusación del Chaparral, del ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Sobre este último, el juez de la jurisdicción de San Salvador VII de Paz ha girado la orden de detención en contra de la FI Fernández, un comunicador, al igual que Diego Balmor Escobar, ex miembro de la Fiscalía General de República, y de Mauricio Funes Cartagena. Una raya más al tigre, tiene más clavos que una cama de faquir. Así me han dicho. El señor presidente asilado hoy por hoy en Nicaragua. Hablaremos de los comicios electorales que se avecinan el próximo 3 de febrero en nuestro país, el rol del nuevo fiscal general de República y la demanda por inconstitucional interpuesta del ISD en contra del doctor Raúl Melara por la misma elección, entre otros tópicos. Aguántame un ratito, arrancamos en segundos. Antes saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Mayor de los placeres, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Con un placer, sin lugar a dudas, muy grande. Te agradezco, muchísimas gracias, el que me acompañe esta mañana. No, gracias a ti, Sergio, por la invitación. Gracias. Óscar, también a ti, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a esta tu casa. Gracias. Arranco con usted, Ramón Villalta. Quiero quizás arrancar sobre esta orden de detención que se gira en el tema del reporte de operaciones sospechosas. Y por una simple y sencilla razón, Ramón, yo en su momento conversaba años atrás cuando estaba en apogeo el juicio del expresidente Francisco Flores, donde ustedes tomaron a bien ser parte acusadora en su momento en contra del exmandatario. Vimos nosotros los últimos hallazgos, haciendo una pequeña recapitulación. Luego voy contigo, Óscar, para que también tú me ayudes a hacer un juicio de valor sobre nuevos elementos. La revista Factum, que le he tenido acá, virtió elementos importantes, una conversación divulgada donde el señor Funes con el señor Saca se ponían de acuerdo para investir al señor Flores. Yo desde ningún punto de vista quiero que se vaya a interpretar que estoy defendiendo al señor Flores, porque él como reo confeso estableció en la Asamblea Legislativa que en efecto había recibido fondos de Taiwán y los había transferido al partido Arena por medio del Instituto Rodríguez Por. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Porque ahora conocemos una nueva trama de la novela. Por favor, su opinión. Bueno, yo creo que en este caso es importante resaltar el hecho de que hay otras personas involucradas, quizá con mayor nivel de responsabilidad en el cometimiento de ilícitos, y me refiero precisamente a la persona que tenía como función la de fiscal en ese entonces, que tenía acceso directo a tener este reporte de operación sospechosa y que nunca lo dio a conocer en el momento en que le llegó a sus manos, y que posteriormente, pues varios años después, porque este hecho había transcurrido entre el año 2003 y el año 2004 cuando ocurrió, y que hasta el año 2012 o 11-12 que se dio a conocer mediante una información que difundió en su momento cuando fungía como presidente el expresidente Funes. Obviamente, si uno se quiere remitir al marco de la ley, efectivamente este tipo de información no puede ser dada a conocer por cualquier tipo de persona, por cualquier tipo de funcionario, porque es una información que precisamente tiene un marco de discrecionalidad para ser manejada, pero yo me remito al hecho de que el funcionario que tiene que
el conocimiento de este tipo de reportes, tiene que actuar de forma inmediata porque le está llegando una información que hay una cantidad X de dinero manejada por una persona que está desempeñándose en un cargo público del más alto nivel, como el hecho de ser presidente, y que él debe de iniciar el proceso de investigación, y esa investigación en ese momento no se llevó adelante sino hasta muchos años más tarde. Ahora, conocimos, Ramón, acto seguido, donde había un contubernio más que establecido entre el ex fiscal Martínez y el señor Funes, el señor Saca. ¿Cuál es su opinión? Porque en su momento yo recuerdo que al ex fiscal Martínez yo lo cuestioné con relación al tema de su vinculación en el pasado con el señor Flores. Sin embargo, vemos donde ahora se deja claramente establecido de que el fiscal no quería procesar al señor Flores. Ahí lo dice, en esa intervención no telefónica, porque fue en el calor de los whisky. Eso queda establecido, que ya con whisky cualquiera se vuelve aguado y empieza a hablar, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que se establecen primero que dentro de toda esta trama había información importante. El señor exfiscal llegó a probidad a establecer bajo declaración jurada que él recibía entre 15 y 20 mil dólares mensuales para justificar su incremento patrimonial desmesurado, y que esto se lo daba el señor Funes. Su opinión también sobre esto, porque es importante. Bueno, yo creo que en ese ámbito en el que ha planteado hay como varios elementos que salen a la luz. Uno, lo que nosotros denunciamos en su momento, la actuación del ex fiscal general, que ahora está precisamente siendo procesado y que ya recibió su primera condena. Obviamente actuaba no solo en el caso de Francisco Flores, sino en otros casos, y nosotros lo dijimos, él abre casos para cerrar casos, no para que se hiciera efectivamente justicia. Y efectivamente con el caso Flores ese era el comportamiento que él tuvo, hace todo un espectáculo cuando inicia con el proceso, pero finalmente él lleva adelante toda una actuación de no garantizar la presentación de prueba, etcétera, una serie de elementos que nosotros denunciamos y que evidenciaba que él estaba favoreciendo los intereses del expresidente Flores. Hay elementos que por supuesto se señalaron de los que el ex fiscal tenía, tanto con el expresidente, bueno, más bien la costumbre que el exfiscal tenía un poco de rentear, se decía en esa oportunidad, no solo al expresidente Funes, sino a una serie de funcionarios que incluso en su proceso de reelección se evidenciaba que había esa especie de mecanismo que él estaba utilizando. Como distorsionando. Una especie de extorsión, en tanto él tenía manejo de información que involucraba a mucha gente a partir de las escuchas telefónicas, y que mediante este mecanismo era como una especie de amenaza que él utilizaba, y por ese mecanismo también él generaba este tipo de ingresos. Yo creo que no solo del expresidente de Casa Presidencial, sino de muchos otros funcionarios de los distintos partidos políticos, no solo con el caso, en este caso de Mauricio Funes como presidente de FMLN, sino con otros funcionarios del Partido Arena. Ese comportamiento, obviamente, que son las motivaciones principales que llevaron a que se generara todo un proceso en contra de él, digamos, son elementos que aparecieron y que han vinculado, y que obviamente aquí todo el mundo quiere de repente ser como inocente, y como que todo el mundo ha estado justamente en esa jugada, en el cometimiento de actos delictivos de corrupción, desfalcando al Estado, extrayendo cantidades de dinero del Estado, porque en el caso de Flores, pues no solo son los 15 millones que recibió de parte de China Taiwán, que además él señaló que no eran 15, sino 20, 30, 40, y que mejor más bien que ni se acordaba. Y que los expresidentes a él también lo habían hecho. Exactamente, que los Yo anteriores me recuerdo lo habían de todo hecho. ese tema, claro. Los anteriores también lo habían hecho, y que bueno, luego se sabe que él también manejó una partida secreta de 144 millones de dólares, y que el esquema que utilizó Funes es el mismo que utilizó Saca, y es el mismo que habría utilizado anteriormente también Francisco Flores. Entonces, como que lo que ha habido es todo un entramado, una telenovela un poco complicada de un entramado, pero que al final
Los que han sido golpeados es la sociedad salvadoreña al defalcar con enormes cantidades de dinero al Estado. Listo. Óscar, voy contigo vamos a ir haciendo la transición más adelante, pero es lamentable, yo en 10 años atrás pasé cuestionando abiertamente al señor Funes Saca, al señor Cifrido Reyes, al señor Gallegos, al señor Francisco Merino, es decir, tratando de cuestionar todos aquellos hechos que son impropios, que van en contra de la moralidad o de la ley, pero vemos nosotros que un ex fiscal general de la República, quien vendía impunidad porque ha quedado establecido, él mismo lo ha aceptado en el tema de los sobresueldos, pero eso, recibir un sobresueldo, como él lo llamó, del Ministerio Público de Casa Presidencial, Óscar, eso se llama soborno, no es un sobresueldo. Sí. Él no era un funcionario por elección de segundo grado cuando refiero al segundo grado, dentro del gabinete, me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, eso era que un fiscal general de la República que está para tutelar los derechos de la sociedad y del Estado ande en la jugada, cuando él era el representante del GAFIT, ustedes recordarán. Sí. Exactamente. Es decir, el GAFIT es el Caribe, no Latinoamérica, que son dos segmentos diferentes y hay que diferenciarlos. Cuando el representante del GAFIT en el tema del lavado de dinero andaba en la jugada, aquí cualquier cosa podemos esperar. Sí, Opinión. Lamentable, la verdad, Sergio. Como tú muy bien lo decís, el hecho de que se hable de un sobresueldo o se hable de algún tipo de bonificación por encima de la ley ya es un elemento fundamental para pensar que hay algo ilícito, que hay algún tipo de soborno, algún tipo de corrupción, algún tipo de manipulación de las atribuciones o de las funciones que tiene cada funcionario. Ya recordarás tú una sentencia de la Sala de lo Constitucional que hablaba sobre los sobresueldos y que ningún tipo de bono, emolumento o pago adicional al salario que esté por fuera de la ley del presupuesto general de la Nación debe de considerarse lícito. Y en este caso, como tú muy bien lo explicas, que del Ejecutivo se le esté entregando una cantidad de dinero en efectivo sin que haya un respaldo, sin que haya una motivación y sin que haya una justificación legal a un funcionario que no es del entramado gubernamental del Ejecutivo, prácticamente es un soborno. Tú recordás la imagen famosa del abrazo de Mecafé, Sí. Es decir, $50,000 en un sobre. Nosotros lo vimos, ¿te recordás que yo te yo puse el recuerdo que video lo en ese pusiste en una momento? entrevista, Claro. y eso es prácticamente un tipo de medida de cómo se estaba vendiendo la impunidad en el país. Vemos cómo este fiscal o este ex fiscal se hizo o se puso en contubernio con otras autoridades del órgano judicial, como estuvo en contubernio con el juez Aurora Yamatei. Tú te recordás al famoso juez de octavo de paz. Dios mío, y, noveno de paz, Dios perdón, mío. y otra cantidad de jueces al interior del país en los cuales manipularon una serie de procesos, los que se conocen, porque no sabemos cuántos más pudieron haber sido manipulados. Y aquí vuelve a haber otro tema de que cuando hablamos de corrupción no solamente están involucrados el presidente de la República o el entonces presidente de la República, el ex fiscal general, también hay involucramiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la sección, tú como abogado sabes, la sección de investigación profesional o la sección de investigación judicial, ahí los expedientes no pasan, o sea, llegan las denuncias de la gente y los expedientes quedan engavetados. Entonces creo yo que este entramado de corrupción, como tú muy bien lo has planteado, nos está lastimando, nos está haciendo daño a todo el Estado de Derecho y a todas las instituciones públicas. La sumas tú a eso, la Corte de Cuentas, o lo que ya decía Ramón, las no investigaciones sobre otros posibles delitos donde hayan actores privados, comerciales o personas naturales, partidos políticos inclusive, que se vieron beneficiados de actos de corrupción, entonces nos deja en una situación, Sergio, que lo mismo que tú te preguntabas hace 10 años y le cuestionabas a estos personajes, hoy podemos volver a preguntarle a estos que están saliendo o vamos a preguntar a los que van a llegar qué van a hacer, porque no tenemos claro en los planes de gobierno, por ejemplo, que se están planteando de cara a la elección del otro mes, si va a haber una propuesta concreta para acabar con la corrupción y la impunidad. Ahora, qué interesante lo que tú estás planteando, Óscar, porque nos lleva a hacer la siguiente reflexión. Yo no he escuchado de los 4 candidatos, Ramón, no sé si tú, que se refieran puntualmente a temas que me parecen a mí que son vitales. Yo entiendo que no es un tema ganador, pero yo no he escuchado a nadie que me diga qué va a hacer con las maras. Sí, yo no lo he escuchado.
Yo no sé si es un tema de votos, porque ellos representan obviamente un caudal, un tema de negociaciones como la tregua que sucedió. Yo no veo a los candidatos que me están hablando de combate a la impunidad, a la corrupción. ¿Por qué? Porque de hecho, lejos de eso, me están dando inequívocamente señales que todo para cambiar un poco va a seguir en lo mismo. Yo no veo el tema de las pensiones de las AFP, exacto, es decir, ¿cómo lo van a resolver? Yo le voy a subir de 250 a 300. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Voy a subir el 6% del Producto Interno Bruto. O sea, si, a la educación, si para hacer eso tenés que acabarte una institución como el Ministerio de la Defensa Nacional, ese es equivalente al presupuesto. No entiendo cómo, por favor. Es que precisamente hemos señalado, Sergio, en diversas oportunidades en esta campaña electoral, que ninguno de los partidos políticos ha entrado de manera objetiva, concreta, verificable a hacer propuestas que la ciudadanía pueda entender de cómo va a salir ese financiamiento de una propuesta o de dónde se va a implementar determinada propuesta. Creemos que todavía hay en los planes de gobierno algunas propuestas muy ambiguas, muy subjetivas, que no entran o no tienen profundidad. El tema de la corrupción, por ejemplo, sí hemos visto en la plataforma del partido Nuevas Ideas Gana una propuesta relacionada a la instauración de una comisión internacional contra la impunidad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que todavía hay que seguir trabajándola porque recordemos... ¿Es genuina? Es genuina, sí, la propuesta es genuina. Lo que hay que revisar es que técnicamente, y tú me imagino que ya lo habrás hecho, el hecho de que el Estado salvadoreño, si llegase a ganar este candidato, solicite una misión como tal, las funciones de esa misión estarían supeditadas a que la Asamblea Legislativa ratifique ese convenio. Magnífico. Y si tú no tenés una aritmética legislativa favorable, tendrías que esperar al 2021 para tratar de cambiar la aritmética. Listo, aguánteme un ratito, téngame la idea. Ramón, voy con usted para que no se me enfríe. Mire qué interesante lo que acaba de decir Oscar, por cuanto yo lo tenía en el tintero. Yo los he cuestionado a las personas que han venido acá, llámese el señor Walter Araujo, llámese el secretario general, el señor Anliker, sobre ese tema, Oscar, ¿cómo se llama? El señor Ulloa, que en determinado momento vino acá, y me dicen, no, es que hemos realmente el tema de la CICIG, ustedes es genuina, lo quieren traer, ¿cómo lo van a hacer? Porque nosotros ya conocemos como abogados el procedimiento. Si no lo hacen así, van a tener al ISD poniendo una demanda de inconstitucionalidad en la Corte o cualquier otra persona, incluyéndome a mí, y me explican así, no, hemos encontrado la manera, la forma, como otro mecanismo. Por favor, tu opinión. A ver, es el órgano ejecutivo el que puede hacer una petición de esta naturaleza a Naciones Unidas o, en el caso, con la Organización de Estados Americanos. Ya luego lo que entra en la discusión es qué tipo de comisión es la que se quiere pretender. Hay determinadas condiciones que creo yo debe de garantizarse para que una comisión de esta también tenga efectividad. Una comisión de este tipo con una fortaleza en la capacidad de investigación no puede funcionar si no cuenta con una fiscalía también bien fortalecida. Porque la CICIES no puede como tal iniciar un proceso judicial. Por ley corresponde a la Fiscalía iniciar un proceso de judicialización. Por lo tanto, si no cuenta con una Fiscalía comprometida con el combate a la corrupción, vinculada y trabajando articuladamente en la investigación con estas CICIES, teniendo en cuenta que la CICIES tiene que fortalecer a la misma Fiscalía, entonces ahí hay una complicación. Un segundo eslabón tiene que ver con la policía. Si tú también no fortaleces la capacidad de actuación de la policía, de una dirección vinculada a la persecución de los delitos, del narcotráfico, de la corrupción, etcétera, etcétera, ahí tú también vas a tener un problema bastante complicado. Y el tercer eslabón tiene que ver con que si no fortalece el sistema de justicia, vamos a tener nuevamente que vas a procesar, vas a iniciar procesos, vas a judicializar procesos, pero con un sistema de justicia también corrupto, vas a terminar nuevamente con los problemas que en todo este caminar hemos venido teniendo, que cuando uno dice, bueno, ¿y ese caso en qué juez va a caer? Ay, Dios, si cae en aquel estamos mal, si cae en el otro, entonces uno no tiene dónde escoger juez, no hay dónde escoger jueces, porque realmente hay toda una apreciación, que hay todo un conjunto de jueces
jueces que han estado metidos en Claro, este es entramado como, de es corrupción. como en el pasado, antes de decir, mire, y ese caso, qué raro, ¿cómo es que llegó a caer y en qué juzgado? En el 9º de paz de San... Ay, Dios mío, Jesús, María y la Virgen y las 3 divinas personas. Ese va al cuarto del no sé qué. Uy, entonces, entonces, Incluso el caso de Flores, recuerden, Sí, el caso en de el caso de Flores, Flores. se esperó, el juzgado que estaba de turno para recibir era uno y se esperó a presentarlo en un juzgado diferente para que cuando pasara instrucción llegara donde el juez Justamente. David Almiro Orellana, Exactamente. que fue Y sancionado por la Corte. Exacto. Entonces, obviamente una CICIES es importante, es fundamental, pero tiene que tener muy clara la regla, cuál es el alcance que va a tener. Por ejemplo, una cosa es la CICIG en Guatemala, que tiene un alcance mucho mayor y que tiene un desarrollo histórico, porque la CICIG en Guatemala no es que nació de la noche a la mañana, surge en el marco de los acuerdos de paz en Guatemala, que tuvo que ver con toda la comisión De acuerdo. de investigación de los delitos. Que hubo una etcétera. resistencia tremenda. Exacto. Hasta la muerte de los diputados del Parlamento Centroamericano. Exactamente. Salvadoreño. Y posteriormente, entonces, la CICIG tiene un desarrollo. Y aunado a la historia. llegada de fiscales valientes como Telma Telma Aldana o Aldana, Claudia A Paz eso y me Paz. refiero. Ajá. Sin un fiscal, Exacto. sin una fiscalía, con esa valentía que tuvo en Guatemala, pues muy difícil puede actuar. Y distinta es la comisión en el caso de Honduras. Claro. La comisión en el caso de Honduras tiene La Machic. tiene una función muy, muy importante, obviamente que sí, pero no tiene el mismo alcance que tiene la CICIG en Guatemala. Entonces, uno tiene que tener como muy claro de cuál es el tipo de comisión internacional de la que está hablando, para poder saber si va a tener un alcance que en verdad va a tener una influencia directa en la investigación, en la persecución de los casos de Ok, corrupción. Porque Oscar. si no, simplemente sería una comisión de adorno y no tendría ningún sentido. Así es, Oscar, pero la gran pregunta, yendo al punto, como decimos nosotros, es, ¿realmente son amores, son promesas de campaña de la CICIG? Porque si alguien me dice, no, mire, la verdad es que nosotros la propusimos, y le voy a poner un ejemplo. El señor Funes la ofreció en el 2009. En 2009, cuando firmó Instruyó un a pacto, Hugo sí. Martínez, se inició y después, uy, mejor no. Cierto, ok, porque él ya sabía lo que llevaba y hoy nos damos cuenta de que él andaba en la jugada con el señor Saca. Y no solamente Mauricio Funes en el 2009 cuando se compromete por un plan contra la corrupción Ajá. con el capítulo de Transparencia Internacional en ese momento y con Correcto. Gerson Martínez como testigo. Luego en el 2014 es Arena en todo su conjunto, todos los diputados y un montón de movimientos de sociedad civil, algunos incluso de fachadas de Arena, exigiendo una comisión contra Pero la en el impunidad. pasado estaban en contra. No, al principio no decían nada, luego decían que sí cuando perdieron el Ejecutivo, A que eso me tenían que refiero. tener una Sí. comisión. Cuando yo ya no tengo el Ejecutivo y cuando en Guatemala la CICIG alcanza a tocar al sector empresarial, ya no le gusta la idea tampoco en El Salvador. Ahora dicen que ya no. Que ya no es necesaria, que hay que fortalecer las instituciones. Entonces tú ves ese doble discurso que de verdad a mucha ciudadanía hoy en día ya no se le vende tan fácil. Ellos se han dado cuenta que los políticos o la mayoría de nuestros políticos venden ese doble discurso cuando les conviene en una época electoral, pero lo que en realidad están cuidando son sus propios intereses o los intereses de otros terceros. Y en Ahora, este caso sí es peligroso. ¿Qué nos haría que pensar, pase eso. Oscar, que eso va a ser posible por cuanto vemos que en la Asamblea Legislativa hay diputados altamente cuestionados por las ONGs, uno de ellos para con su esposa, ya vamos a hablar, otro por haber construido su fortuna desde la figura del ahorro de los emolumentos, otro por ser traficante, otro por andar metido en drogas, otro Por los cualquier viáticos parecido que le daban por en los los viajes. viáticos y que no salía, etcétera. ¿Qué nos haría pensar si pusieron tanta resistencia al tema de las reformas del GAFIT, si pusieron tanta resistencia a no seguir con el ex fiscal general, si pusieron tanta resistencia a darle más presupuesto a la fiscalía, si han presentado tanta resistencia, tanta, a todo lo que a ellos no les conviene? ¿Tu opinión? Bueno, así como estos temas son incómodos para la clase política, en especial para los diputados y diputadas, yo solo quiero ponerte 3 ejemplos. Por favor. En el tema del sistema político electoral, hoy que estamos en campaña electoral, se opusieron siempre al tema del voto por rostro, se opusieron siempre a perder el control de las listas abiertas, de las listas cerradas, al momento de diputados, o el tema del voto en el exterior.
los diputados, a pesar de que la exigencia de la ciudadanía nunca se lograban poner de acuerdo o no querían ponerse de acuerdo para eso, pero había un tercer actor, aparte de la ciudadanía y la Asamblea, que vino y coadyuvó para que estos cambios se realizaran y se llamó Sala de lo Constitucional. Entonces ahora nosotros esperamos también que esta nueva sala que se ha conformado, que va a tener 9 años de trabajo y que va a tener esta última cola del gobierno de Sánchez Serén, la próxima del quinquenio que gane esta elección en febrero y unos primeros años de la tercera, pueda también ayudar a que estos cambios se realicen. Tú puedes presentar una demanda de inconstitucionalidad o un amparo por violación de un derecho y en este caso puede ser por omisión. Tenés compromisos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Estado está obligado a cumplirlo. Entonces, por ahí es el único mecanismo que jurídicamente nosotros hemos encontrado para poder hacer presión a los políticos, pero creemos que la parte más importante está en la ciudadanía. Cuando la ciudadanía, sin importar el tipo de ideología, el tipo de color partidario al que le parezca su afinidad, o aquella ciudadanía, la academia, los medios de comunicación se logren unir para poder exigir estos cambios, vamos a poder someter a presión a las diputadas y diputados para que hagan las modificaciones correspondientes. ¿Tú te recordás lo que pasó con el decreto 743, cuando se le estaba pidiendo a la sala que todas sus decisiones tenían que ser unánimes para poder bloquear las decisiones de esa sala en ese momento? ¿Recordás lo que pasó con las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que toda la ciudadanía también se reclamó, y ahora las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que tuvo que ser la sala la que detuvo la entrada en vigencia de esas reformas? Entonces hay que seguir trabajando de esa manera y creo que sería, si hoy por hoy me preguntase yo, el único mecanismo que tenemos para exigirles y presionarlos. Ahora, Ramón, vámonos a estas audios de la revista Factum. Me llama muchísimo la atención por ese entramado donde es complicado por cuanto se están poniendo dos expresidentes de acuerdo cómo dejarle ir el aparato del Estado a un tercer expresidente, que es el señor Flores, indistintamente de ingresar si él murió siendo inocente, si no lo condenaron, porque esa es una afirmación que muchos han establecido, pero él fue reo confeso en la asamblea, etcétera. Sin ingresar en todo esto, lo preocupante, Ramón, es que dos expresidentes puedan hablar abiertamente diciendo que tienen miembros de la prensa trabajando sus servicios, tienen gente de la Fiscalía, tienen al mismo Fiscal General de la República. Vemos nosotros donde el Faro hizo una investigación de los vaciados telefónicos de WhatsApp donde se comunicaba el señor Saca con el señor Funes, el ex fiscal de la República, para una reunión en una casa precisamente cerca de Santa Elena, donde surge uno de los tantos SPAI que surgió precisamente para eso. ¿Cuál es tu opinión de esto? Porque prácticamente hay un entramado de una cantidad de hechos como gente de los medios de comunicación que ahora se está mencionando, bueno, Porfirio Chica, Lafit Fernández, pero que ya en el tribunal, ya vamos a entrar eso, se mencionaron por medio de otro testigo criteriado a Jorge Hernández, pero también se mencionó al señor Gabriel Tríos, al señor Nacho Castillo, ¿cierto? Entonces, el tema de todo esto es, ¿cuál es tu opinión cuando ves a gente de los medios de comunicación, la prensa, que deberíamos de topar contra el cerco y escudriñar, ir más allá y no se hace? ¿Tu opinión? Muy bien. Antes quisiera mencionar un detalle, porque tú habías hablado de, bueno, todo este grupo que en la Asamblea Legislativa tienen conflicto de interés, porque han movido recursos a la esposa, porque etcétera, ¿no? Pero son esos mismos que buscan a través de medios legales legalizar la corrupción mediante decretos especiales. Mire este decreto de septiembre del año 2018, se llama Régimen Transitorio para regular lo concerniente a los procesos de fiscalización en cualquier etapa, que es un nombre raro que no dice nada o uno no queda claro, pero en resumen este decreto solo es de un artículo prácticamente que dice que deja sin efecto todos los procesos tributarios correspondientes a los periodos tributarios y ejercicios impositivos referentes a los años de 2014 y 2015 de los impuestos que las direcciones generales de impuestos internos y aduanas administran. Dios mío. Estás diciendo que hay un mecanismo legal para que todos aquellos procesos
que se abrieron en 2014 y 2015, entre ellos está Diario de Hoy con $1.100.000 que fue sancionado por Hacienda en 2014 y hay una lista que fue publicada y etcétera, etcétera. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cómo es que se está comprando este tipo de situaciones? Con respecto a lo otro, yo creo que, bueno, hay digamos, en el país todo un mecanismo que permite llevar adelante o que ha permitido ir construyendo en el devenir histórico desde Casa Presidencial. Se vino haciendo toda esta costumbre y cada vez se vino perfeccionando todo un mecanismo de manejo de esa famosa partida secreta que vino cada periodo de gobierno en aumento, ¿verdad? El más grande había sido ya el del expresidente Funes, y en el que en cada periodo comienza a mencionarse de cómo se utilizaba ese dinero para la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa, la compra de periodistas para poner a favor opiniones determinadas, y comienzan a aparecer una cantidad de nombres, y yo siempre he señalado, si aquí se destapa en realidad las listas que estuvieron vinculadas en todos los periodos de gobierno, yo creo que deberían de quedar presos una enorme cantidad de personas y a lo mejor hasta nos quedamos con poca gente fuera de la cárcel, pues, porque todo mundo o mucha gente ha aparecido. O sea, ampliamos el sector 9 de Mariona. Se ampliaría enormemente. Pero quedaríamos los periodistas que amamos este país honrados y que queremos salir adelante. Entonces yo creo que habría más trabajo para bastantes colegas. El punto que si yo vinculo esta situación con la actual campaña electoral, no solo se trata de decirle que vamos a eliminar la partida secreta porque esa ya prácticamente está eliminada. Pero le llamaron de otra forma. Por una resolución de inconstitucionalidad, al llamarla de otra manera. Pero más que llamarla de otra manera, el asunto es que tú vuelves aquí a ver el presupuesto general de la Nación y si tú vas a ver cuánto es la partida que está asignada para la OIE, el organismo de inteligencia del Estado, 30 millones eran, ¿no? Entonces, que esos 30 millones, bueno, ¿para qué? ¿Para qué razón se quieren? Obviamente no pueden explicarse porque esa partida es de manera discrecional. El asunto es si esa partida va a cerrar al final del año con 30 millones o si esa partida cierra al final del año con 100, 140, 200 millones. Porque la alimentaron. La razón es porque se alimenta una partida que está destinada a la Organización de Inteligencia del Estado, número uno. Número dos, cuáles son las reglas internas, administrativas, de corte de cuentas que va a garantizar, que se va a verificar, que no se puede hacer público por obvias razones, pero que hay alguien que a mí me garantiza que efectivamente eso se está haciendo. Hay países incluso que lo que tienen es un mecanismo de control entre entidades, entre órganos de Estado. Podría ser una comisión de la Asamblea Legislativa, bueno, si tuviéramos una excelente Asamblea Legislativa pura, honrada, etcétera, pero una comisión de legislativo que hace esa labor de contraloría a la administración de esos dineros, correspondiendo con determinadas reglas de la discreción con que se debe de manejar, pero garantizando que le está dando fe al pueblo que ese dinero se está administrando de forma debida. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? Una propuesta clara de cómo efectivamente debería de administrarse para garantizar transparencia y seguridad de que ese dinero no se está utilizando para otras razones. Ok, aguánteme un ratito, voy a hacer una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Hermanos salvadoreños, defendamos El Salvador. Está en peligro, hay que protegerlo.
Calleja Presidente. Votemos por El Salvador. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Económicamente bastante costoso, eso es un punto clave. En segundo lugar, la razón por la que nos mostramos parte en el caso Flores estaba motivada fundamentalmente por la desconfianza que había en términos del desempeño que podría tener la institucionalidad, tanto la que tiene la función de investigar, que era la Fiscalía, como el sistema que aplica la justicia, los jueces en este caso, de actuar de forma correcta en el caso. Y en eso buscamos aliarnos con FESPAD para poder tener una actuación desde adentro y ejercer una labor de Contraloría desde adentro. Y eso nos permitía generar también acciones que en el marco del proceso nos permitía intervenir de manera más activa. Con el caso de Funes y en el caso de Tony Saca, parecía ser que efectivamente, y así ha ocurrido después de todo, que la institucionalidad mostraba tener una actitud mucho más proactiva en términos de tener una actuación mucho más apegada al derecho y a cumplir con lo que las funciones constitucionales y legales le mandan. Por supuesto que allí dijimos, vamos a mantener una actitud vigilante, ya estamos viendo que ahora hay orden de captura finalmente contra Funes, aunque no por las razones que se inició el proceso, sino por otra. Ya Antonio Saca también ha sido condenado, etc. No estamos conformes con la manera en cómo concluye esta parte del proceso en contra de Antonio Saca, porque esa negociación, ese arreglo, nos parece a nosotros que no fue el más propio para llevar adelante y resolver un juicio de esta naturaleza por los beneficios que exactamente se están generando. Estamos viendo ahora igual, digamos, lo que está ocurriendo con el caso Angelucci, con la Fiscalía en el momento actual, que los testigos no están pareciendo ser quienes aporten elementos para que efectivamente se logre una condena, sino que son testigos que al parecer están llegando para favorecer precisamente a la persona imputada. Entonces, lo que vemos en comportamiento institucional y de las funciones que le toca cumplir en el caso Funes y en el caso Saca, al parecer si hay una actuación mucho más comprometida de hacer cumplir la ley, entonces no hace falta ser parte, sí hace falta siempre estar ejerciendo el control desde afuera para ver que las instituciones estén haciendo lo correcto, pero luego comenzar a ver si hay otros casos emblemáticos en los que efectivamente las instituciones comienzan a tener un desempeño que puede poner en duda el cumplimiento efectivo de sus funciones, amerita continuar ejerciendo la labor de Contraloría y no necesariamente en todos los casos se va a hacer esta labor desde adentro. Ok, hablemos de Oscar, de la demanda interpuesta en contra de la elección del fiscal general de la República, el doctor Melara Granillo. ¿Cuáles son los elementos en los cuales ustedes han fundamentado? ¿Qué es lo que no les ha parecido? ¿Hay elementos de fondo, de forma, cuando ésta se presenta dentro de la elección de la Asamblea Legislativa? Por favor. Sí, precisamente, Sergio, nosotros vimos un posible vicio de inconstitucionalidad en el proceso de elección que la Asamblea Legislativa llevó a cabo para terminar eligiendo al doctor Raúl Melara. Consideramos en primer lugar que no hay parámetros de evaluación objetivos, es decir, no se cumplen con los criterios jurisprudenciales que la sala había establecido. ¿Cuáles? En materia de medir de manera verificable la competencia y la moralidad notoria de las personas que van a ser electas. ¿Cómo podemos medir la competencia?
a través de la experiencia que tenga en la materia en la que va a desenvolverse. Recordemos, tú fuiste fiscal auxiliar, la Fiscalía tendrá un 90% de sus acciones enfocadas a materia penal, entonces lo lógico sería que fuera un funcionario que tuviera expertise en esa área del derecho. No hay tampoco más elementos que permitan valorar que efectivamente el doctor Raúl Melara tiene la idoneidad por haber sido, digamos, miembro de una administración pública o haber sido sujeto de experiencia en administraciones anteriores en el tema de persecución de delito o en el tema de justicia criminal, etcétera, etcétera. Posteriormente, los de la competencia notoria, también se habla acerca de la independencia que puede llegar a mostrar este funcionario al momento de efectuar la labor para la cual está siendo electo, y acá pues entramos en un tema de posibles vinculaciones materiales o formales que podría haber tenido él desde el momento en que es contratado como un asesor específico para el candidato Carlos Calleja en Arena, del momento que en la proclamación de la victoria en las elecciones internas del partido Arena, él levanta el puño y está cantando el himno de ese partido político, el hecho que sea financista de este mismo partido, o que su papá, el ex fiscal también, el doctor Romeo Melara Granillo, fuera o sea todavía el asesor o el representante judicial del actual candidato a la presidencia. Entonces hay factores que, si bien es cierto, no lo ligan al partido político como tal de manera formal, pero materialmente sí se puede presumir una vinculación que en algún momento puede determinar o desencantarse en un posible conflicto de interés, y eso poner en riesgo su independencia. Entonces creemos que estos elementos la Asamblea no los valoró, no los investigó adecuadamente, y por eso se presentó esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar? Nosotros hemos pedido que se declare una medida cautelar suspendiendo el acto reclamado, dejando sin efecto en este momento la elección, que la Asamblea realice una nueva elección, y si resulta que el doctor Melara es la persona más idónea, pues que lo compruebe en el dictamen de la comisión y en el decreto de elección. Para mientras, obviamente, que tendrá que asumir, mientras si la sala considera admisible la demanda y nos decreta que es efectiva la medida cautelar, deberá asumir la fiscal adjunto o el fiscal adjunto en funciones. Otra medida que hemos pedido es que le obligue a la Asamblea que norme o que haga las adecuaciones normativas necesarias en su reglamento interior para que las próximas elecciones indirectas que ya tú mencionabas, que son tan importantes en este Estado de Derecho que tenemos, no vuelvan a caer en estos mismos errores. Es decir, ya el otro mes se comienza a hablar de la elección del Procurador General, de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, más adelante de la Corte de Cuentas, funcionarios que son importantes luego en el entramado gubernamental, la Judicatura y así Tribunal vamos. Supremo Electoral, incluso después de las elecciones de febrero. Entonces esperamos que la sala tome bien también esa solicitud y le ordene a la Asamblea que modifique su reglamento y establezca los parámetros conforme a la línea jurisprudencial. Va a ser importante, Sergio, perdón, solo termino con esta idea, va a ser importante porque es la primera demanda con fuerza en la cual la nueva sala va a dar a conocer su postura o su manera de resolver. Su capacidad es claro. Pedro. Ahora, lo que pasa, Oscar, bueno, quiero evacuar esto del fiscal y luego me voy a la sala. Oscar, este es el único argumento, por cuanto tuve conocimiento, si me equivoco me corrige, que destacaron en que el procedimiento interno en la depuración de listas, él iba acompañando esta depuración o de pronto él pasa directamente a ser electo. El tema es que la Asamblea no evacuó y no justificó. Porque este es un tema de técnica legislativa en el cual se lleva el procedimiento. No, y esa técnica legislativa que está amarrada a las líneas jurisprudenciales ya de la Corte Suprema de Justicia, en más de 10 demandas que se han presentado, en más de 10 procesos, establecen que si tú decís que Sergio Méndez es la persona más idónea, tenés que establecer por qué es el más idóneo de entre los 33, no solamente seleccionar porque él me cae bien o porque en el acuerdo político que llevamos él era los nombres que estaban propuestos. O sea, hay que justificar el porqué y eso tampoco lo hace la Asamblea. Listo. Entonces son esos tres argumentos. Listo. Voy contigo, Ramón. No sé cuál es tu apreciación. Obviamente el piso que dejó la Sala de lo Constitucional saliente es un piso muy alto y no aspiramos en que ni la sala ni el nuevo fiscal hagan igual algo que la ex sala o el ex fiscal, sino que sean mejores que los anteriores. Sin embargo, a mí me llamó muchísimo la atención que como primer acto la Sala de lo Constitucional, al llegar a Corte Plena, determinan en efecto como primer punto, vamos a ponerle un cerrojo a dar a conocer las deliberaciones si pedimos o no la extradición de Mauricio Funes.
¿Por qué Ramón, a cuenta de que la Corte Suprema de Justicia, es decir, son aplicadores de justicia, ellos como un juez, te van a decir, Ramón, aquí está la resolución, pero no le voy a decir las razones por las cuales resolví ahí? Número uno. Número dos, luego, ¿y cuándo van a deliberar? Hasta el otro año después. Ya vamos terminando enero, no se ha abordado, no se agenda, pero lo más interesante es que la Sala de lo Constitucional ya ahorita ya va para iniciando el tercer mes. ¿Y qué ha dado de cosecha? O sea, ¿qué ha hecho la Sala de lo Constitucional? Nada. O sea, ¿qué nuevas resoluciones ha dado cuando tiene ya una proporcionalidad de 800 casos rezagados? ¿Su opinión? Bueno, yo creo que la Sala de lo Constitucional tiene un reto justamente de mejorar la actuación que la anterior Sala mantuvo. Y de poder determinar si esta sala va a continuar con la misma línea de los criterios con que analizaba y aplicaba las resoluciones en la sala anterior, o si va a comenzar a modificar determinados criterios. Por ejemplo, por un lado tenemos el reto de esta inconstitucionalidad que presentamos en torno a la elección del fiscal, porque si uno revisa esta demanda que nosotros presentamos y tiene en cuenta la resolución que emitieron en contra de Padilla y en contra de otros funcionarios, que el procedimiento utilizado fue bastante parecido, casi idéntico diríamos, y que entonces si nosotros nos basamos en esa jurisprudencia, prácticamente estaríamos considerando que una resolución con respecto al caso del fiscal actual estaría llegando a ser una resolución de inconstitucionalidad. ¿Usted cree que en automático se debería, siguiendo la línea, la inconstitucionalidad que presentaron el día de ayer en contra del candidato Callejas, los elementos que están planteados a juzgar por lo que uno lee en esa demanda son muy similares a lo que ocurrió con Tony Saca cuando la sala declaró inconstitucional la candidatura de Antonio Saca, aun cuando fue emitida 3 meses posterior a la elección? Pero digo, ahí los elementos característicos son muy similares y uno puede tomar de referencia resoluciones y la jurisprudencia y uno diría, bueno, aquí casi que en automático debería de ser este tipo de resolución. Sin embargo, hay que esperar y hay que ver cómo va a actuar la sala. Obviamente, los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos deben de entender que por eso son denominados públicos, porque sus actuaciones deben de ser públicos, a menos de aquellas excepciones que la misma ley establece en qué casos debe de haber determinada discrecionalidad, pero ya la misma ley lo está mandando, o en qué tipo de casos debe de declararse determinada reserva. Una reserva es de carácter temporal, llega un momento en que debe de hacerse siempre público y debe de justificarse las razones de por qué se está declarando una reserva. En este caso, la Corte está en la obligación de determinar si esta reserva que está poniendo para no hacer pública determinadas resoluciones es una reserva de carácter temporal, cuál es la temporalidad que ésta va a tener y obviamente justificar de por qué razón se está declarando esa reserva. Si ustedes recuerdan, en el caso Flores, el juez Italmir declaró reserva en el caso Flores y la Sala de lo Constitucional la levantó. Claro, para evitar que nosotros tuviéramos acceso a la información y podernos presentar como querella, y que a partir de un amparo ante la sala justamente se nos permitió el acceso a esa información. Pero digo, no hay una justificación que se haga de carácter pública para saber por qué se declara una reserva. Obviamente en el sistema de justicia es donde más se evidencia que hacen y tienen este tipo de actuaciones. Hay determinadas condiciones legales que inhiben o que impiden que uno pueda presionar, porque en el caso de la Corte, en el caso de la sala, no hay periodos determinados
para que ésta pueda tener que admitir un determinado caso y tener que resolver un determinado caso. Y por ello tenemos ahora que hay casos que vienen de años y años y nunca tenés una resolución, casos que fueron admitidos hace mucho tiempo. Bueno, el caso del Citran, por ejemplo, que fue admitido hace mucho tiempo, ha transcurrido y hasta el momento no se tiene una resolución de este tipo de casos. Entonces uno no sabe, por ejemplo, con la inconstitucionalidad en contra del fiscal actual, pues uno está esperando y uno no tiene idea de cuándo pudiera ser que la sala pueda admitir, menos de cuándo pueda resolver. Entonces, creo que esa situación también genera determinada inseguridad jurídica. Y la inconstitucionalidad presentada contra el candidato de Vamos, contra el candidato de Arena, también, que son demandas que la sala actual va a tener que resolver. Y no creo que lo haga, no creo que lo haga antes de la elección. ¿Y entonces de qué sirve que lo haga después de la elección? Bueno, ya marca un precedente, porque por ejemplo la sentencia que declaró inconstitucional la elección de Tony Saca, ahora te puede permitir, según los demandantes de esa demanda contra Calleja, un posible conflicto de intereses en la inscripción. Listo, y por eso es que están poniendo esas demandas, porque hay una línea jurisprudencial. Podría pero ser. ¿de qué sirve que te vayan o no en el caso 20 de Vamos, años después? En el caso de Vamos, si lees la admisión, te señala que en caso de que se compruebe que él no pertenece al Estado seglar y que incumple un requisito constitucional. Para aquellos que no entienden del Estado seglar, es que no sea miembro de la iglesia en este país, claro, pastor o algún tipo de... Entonces, si él se comprueba que esta persona no cumple con ese requisito, la admisibilidad dice que deberá de sustituirse por el vicepresidente electo, si es que Vamos a llegar a ganar. Entonces, ahí ya te está dejando un efecto de cara a lo que puede llegar a pasar después de la elección. Listo. Ahora, yo quiero ir más allá, Oscar, contigo, y es que yo estoy constantemente evaluando a las instituciones, a los funcionarios electos directa o indirectamente, llámese segundo grado. Y lo que pasa, Oscar, es que siguiendo, Ramón, la misma pregunta que anteriormente yo te planteaba, en su momento también le pusieron un cerrojo a las deliberaciones, a las investigaciones de probidad. Claro. No entiendo qué es lo que sucede. El tema es que luego se preguntaba, mire, ¿y por qué no siguen investigando? No, es que hay 6 casos hoy por hoy en la Corte. Uno está el de enriquecimiento ilícito Nayib Bukele, que fue alzado a la categoría de delito penal, el de Cifrido Reyes, Guillermo Gallegos, el de Guillermo Gallegos, Ana Vilma de Escobar, Óscar Ortiz y Francisco Merino. 6 que ya estaban. También el del diputado de Arena por el departamento de Carlos Reyes. Listo. Carlos Reyes, sí. Carlos Reyes. 6 que estaban depurados ya. ¿Qué ha sucedido? Luego vienen ellos así como un movimiento sexy. Mire, déjeme ver, lo más probable es que a saber, vamos a esperar por legitimidad. ¿Por qué por legitimidad? A que elijan a los... Se tardaron 4 meses. Vamos a esperar, ya van para 3 meses. Y le pusieron un cerrojo, no vamos a dar a conocer a quién estamos investigando ni por qué. Pero sí sale Ramón, Óscar, acto seguido, el siguiente día que sale la sala de lo constitucional, el jefe de probidad y candidato a magistrado sale presentando un reporte a favor del diputado altamente cuestionado Guillermo Gallegos, diciendo, mire, fíjese que aquí presento otro en contraposición del anterior, pero si usted quiere lo puede absolver, pero no me... ¡Ay, vea usted, nos vemos! Claro. ¿Cómo se come eso, Oscar? Claro, lamentablemente... Lo acaba de absolver. No, igual que a Cifrido Reyes. Sí, o sea, claro. ¿Cómo se come eso? Lamentablemente no hay manera de digerirlo. Y devolvieron el dinero de las ONG, porque el Faro lo dijo, que había, y anteriormente cobraron viáticos sin salir de viaje, claro. O sea, ¿y cómo se come eso, Oscar? Son cuestiones que todavía nosotros no logramos comprender, Sergio, cómo este Estado de Derecho que nosotros estamos tratando de defender, yo sé que tú también lo haces desde tu trinchera, al final ellos lo pueden llegar a manipular de una manera tal que se pasan por encima de la ley. Desde el momento que el jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia compite o se inscribe para ser magistrado y no renuncia, tuvo que haber presentado, tú muy bien lo sabes, un permiso sin goce de sueldo, siquiera así, o su renuncia expresa, porque había un claro conflicto de interés entre las personas que lo iban a elegir y las personas que él estaba investigando en la sección de la cual es jefatura.
Entonces, desde ahí ya ves una situación irregular que fue señalada por nosotros como observadores de ese proceso. Posteriormente, todas las negociaciones en la comisión política y en la subcomisión que se creó para tal efecto, donde estaban de estos 6 casos que tú has mencionado, los que actualmente son diputados estaban en esta subcomisión. O sea, ¿cómo es posible que una persona esté entrevistando a quien después le va a juzgar o no? Ajá. Entonces, ya sea administrativa o luego judicialmente. Ajá. Entonces, ahí hay situaciones que ya las convenciones interamericanas señalan como claros conflictos de interés, como claros casos de corrupción, pero que lamentablemente en nuestro ordenamiento jurídico no se toma todavía en cuenta eso, y si se considera, no tenemos ahorita, hoy por hoy, un fiscal que le hubiera entrado. Lamentablemente, hablamos de evaluar a instituciones. Douglas Meléndez, al frente de los 3 años de la Fiscalía, nosotros no le evaluamos más de 6 o 5.5, porque quedó pendiente en muchos casos, hubieron muchos casos de violaciones de derechos humanos, de justicia transicional, etcétera, etcétera, que no los tocó porque no le eran rentables para buscar una posible reelección, sino que se quedó solo con aquellos casos que mediáticamente le podían generar un rédito, caso Saca, caso Funes, que son casos emblemáticos y que ojalá el fiscal Melara o la persona que quede al frente de la Fiscalía los pueda culminar de mejor manera y que pueda llevar a aquellas personas que son culpables al proceso judicial y obviamente, más allá de verlos atrás de las rejas, recuperar esas cantidades de dinero. Entonces esperamos también que en el caso de estos diputados, Guillermo Gallegos, etcétera, etcétera, también haya una investigación, pero una investigación verdadera, no como la que se realiza en el Tribunal de Ética, donde dice que, en otras palabras, parafraseando la resolución, que como ya devolvieron el dinero, ya no hay falta ética. Entonces esa situación no puede ser así. Y creemos que hay que poner el dedo en esos casos para que la ciudadanía los conozca. Ok. Ahora, Ramón, algo que ciertamente deja a muchísimas personas con la boca abierta del grado de la impunidad, de lo que nosotros en este país tenemos o no tenemos, es que no seguimos una dinámica hoy por hoy dentro de este aparato del Estado. Vea usted, la Corte Suprema de Justicia todos los años se lleva el primer lugar por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de la institución más corrupta en este país. La depuración judicial ya no siguió, no, se acabó. O sea, que viva la flor por no decir que viva la vieja. Es decir, ya es un tema que nosotros que andamos en esta dinámica sabemos qué jueces son los honorables y qué jueces son los corruptos, como nosotros decíamos. Ya el Tribunal de Ética Gubernamental, más allá de que el titular iba buscando la titularidad de la Fiscalía General de República, ¿y qué más pasó? O sea, nada. Él acaba, como tú lo decías, de decir, mire, el Tribunal de Ética, no hay nada que investigar en el tema de este señor Gallegos. Y antes, no hay nada que investigar en torno al tema del señor Sigfrido Reyes, cuando estuvo vinculado a Byron Larrazábal, cuando Byron Larrazábal era su socio, a la misma vez el tema de su asesor, pero hubo un decreto en la Asamblea Legislativa. El tema es que a mí no se me olvida nada, donde hubo del FOSAFI una porción de terreno en Chalatenango de un bosque maderoso, donde rápido y furioso le dieron a él, automáticamente a él, y aparte de su vínculo familiar, rápidamente un crédito para comprarlo, términos blandos, y por medio de la Asamblea Legislativa, cuando Sigfrido era, ¿y cómo se come eso, Ramón? Y todavía tienen el descaro de salir en los medios de comunicación, si eso pareciera que es tener cuerpo sin alma. Sí, no, yo mencioné hace un rato y mencioné un decreto de cómo se legaliza la corrupción. Es decir, para evitar que posteriormente seas perseguido, se buscan mecanismos de ley, se utiliza la Asamblea Legislativa para garantizar, llevar adelante actos que riñen con la moral, con la honorabilidad y obviamente ponen en cuestionamiento esas conductas y que generan grave daño a los recursos del Estado que al no tenerlos estos generan un efecto directo en la población, que por eso hemos dicho nosotros, todos estos actos de corrupción deberían de ser declarados delitos de lesa humanidad porque causan un efecto agravio a la sociedad en general. Por supuesto que estas son de las cosas que seguimos cuestionando y esta es la manera como sigue funcionando en buena medida el Estado, con instituciones que por supuesto tiene su origen, mucho de esto tiene su origen en quienes son los que financian a los partidos para que puedan acceder a los cargos de poder.
y mediante este mecanismo tener control del aparato del Estado y seguir poniendo el aparato del Estado en favor de intereses de particulares. Y yo sí creo que esto es una situación bastante complicada porque algo así como tú me eliges, yo te elijo, tú me eliges, yo te protejo, porque eso es lo que se busca en este mecanismo para garantizar la protección de intereses tanto del mundo de los que están en la política como del mundo de los que están también en el ámbito de lo privado, porque aquí es donde se va generando este mecanismo de uso y abuso del aparato estatal. Sí es preocupante que sigamos teniendo un Estado de Derecho que muestra una institucionalidad muy débil, muy frágil y con una sociedad civil que, aunque sea una sociedad civil muy demandante, muy activa, realmente nos enfrentamos a situaciones con las que, la verdad, muy poco se logra avanzar en estas condiciones. Ok, Oscar, para cambiar un poco, sigamos hablando de lo mismo, siempre canalladas y todo lo que se ha hecho. Hay una acusación del Chaparral. Muy fuerte, sí. Hay una acusación del Chaparral, investigaciones, tanto el Faro, que hicieron por mucho tiempo, revista Factum, donde establecían los vínculos entre Funes, Saca, etcétera. El fiscal general en su momento dijo, mire, nosotros tenemos investigaciones donde el señor Funes recibió dinero del señor Saca estando en la presidencia, y cuando él llega, me acordé por lo que usted dije, él le da nuevamente el dinero, es decir, vos me das ahorita y después yo te doy más adelante. El Chaparral costará alrededor de $400 millones. La empresa que está viendo esta rusa ha dicho que quiere ver ya detalles porque si no se van a retirar. En el tema, traigo a colación esto porque estamos hablando que las empresas gringas que están interesadas en el puerto de la Unión ya se retiraron porque no ven transparencia. Pero en el caso del Chaparral vemos nosotros donde esta obra, $400 millones, parece que fue el mejor estilo del hermano Enrique Iglesias. Casi una experiencia religiosa, la montaña se movía y no se movía, cada dibujo fueron 3, costó $5 millones Intertechnic, pero el tema es que el señor Miguel Menéndez Mecafé tenía una empresa de seguridad donde cobraba $5 millones por cuidar un pedazo de tierra y un hoyo. De hecho, ¿Tu opinión? Sí, de hecho, te comento una experiencia muy personal. Hace un par de meses me acerqué o andaba por esa zona, y efectivamente quise tomar un par de fotografías del hecho, y la vigilancia, que no recuerdo si es de esta empresa que tú mencionas, no nos lo permitió. Es decir, nos dijo que estaba prohibido porque estaba en medio de un expediente judicial y que no se podían tomar fotos de ese lugar. Sí es lamentable hablar de tanta cantidad de dinero por un proyecto que ha pasado detenido y sobre el cual ya hay un proceso judicial, ya hay investigaciones en contra de funcionarios y exfuncionarios. Yo creo que aquí el punto más importante es qué pasó con este contrato. La empresa Astal ya está siendo investigada, ya una empresa que anteriormente había sido señalada por la construcción de otra carretera, no sé si recuerdo si es la de Lourdes, creo yo. Entonces, aquí hay que ver cómo es que se hacen este tipo de adjudicaciones, si son contratos establecidos previamente para que solo una empresa gane, son términos de referencia ad hoc. Ya se ha hablado mucho del tema del diezmo o la quinceañera, cuánto es el porcentaje que si la empresa gana y se le adjudica este contrato va a recibir el funcionario o el titular encargado de eso. Me contaron que un funcionario por allá por la jurisdicción de Santa Tecla, le subió del 10 al 20%, ya no es el diezmo. Ya no es el diezmo, entonces este tipo de situaciones, este tipo de situaciones y este tipo de prácticas no abonan en ningún momento pues a la lucha contra la corrupción. Posteriormente tú ves que hay un proceso judicial que lamentablemente después de X cantidad de años se presenta un requerimiento y lo presenta el fiscal Douglas Meléndez ya en extremis de finalizar su mandato. Entonces, ¿qué tan bien elaborado estará este proceso de investigación? Lo que pasa es que en extremis porque se iba a vencer y luego lo iban a procesar a él y no a Luis Martínez por omisión a la investigación. Exactamente. Pero en el vaciado de teléfono tú ves donde Funes le dice al fiscal, Martínez, estoy preocupado, no quiero que me metan al tema de la tregua ni al tema del Chaparral y por eso yo le voy a hacer una transferencia. Le hizo una transferencia desde Casa Presidencial. Ese es mi problema
Leiva, que a mí no se me olvida un montón de cosas, y al final no lo investiga, pero sí recibía dinero mensualmente de Funes Electric. Precisamente, entonces esa misma manipulación de cómo un funcionario tan importante como la Fiscalía o como un presidente de la República puede llegar a manipular los hilos del sistema para poderse cubrir de impunidad, es lo que deberíamos de estarnos preguntando nosotros ahorita, qué vamos a hacer de cara a esta próxima elección, qué nos van a ofrecer los candidatos presidenciales para acabar con ese tipo de prácticas. Porque déjame decirte, Sergio, a mí no me quitan la duda de si esto se implementó en la época de Cristiani, el manejo de la partida secreta y los negocios ilícitos o irregulares, Calderón Sol, Francisco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes, ¿qué va a pasar? ¿Se han seguido implementando en este quinquenio? Bueno, la doctora Rodríguez Isabel dijo que sí. Se van a seguir implementando también en los próximos gobiernos, entonces creo yo que aquí hay que también tener un poco de conciencia y independientemente del ciudadano y su preferencia político-partidaria, los casos de corrupción nos afectan a todos, no solamente a uno en específico, entonces hay que señalar eso. Ok, listo. Señores, voy a pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa. Volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. ¿Me das un tamalito y platanitos? ¿Tendrás una cartulina? Bueno, casi todos. Visítanos, Mr. Donut, 24 horas. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Hola, me das plátano, huevos y frijoles. Y no tendré una calculadora científica. Bueno, casi todos. Mr. Donut, 24 horas. Bueno, vamos a dar paso al tradicional collage de noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días que han servido como punto de referencia en la tapadera de muchos rotativos en la madera para establecer precisamente los hechos más importantes. Producción, arrancamos. Dice así. Asamblea de El Salvador reconoce a gobierno interino de Venezuela. No votaron, gana FMLN y Cambio Democrático. Los últimos dos han sido bisagras del partido oficialista. Denuncian en la Fiscalía General de la República al alcalde Ernesto Mason de San Salvador por asociaciones ilícitas. También, señores, PNC tendrá refuerzo de 2 millones para combatir incremento de la violencia en El Salvador. Juez llevará a juicio a Bukele por acusación de calumnias a Eugenio Chicas. Trump acusa a El Salvador, Honduras y Guatemala de animar las caravanas hacia aquel país, el representativo de las barras y las estrellas. Rusos advierten dejar obras tiradas en el Chaparral porque no hay transparencia. El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador resuelve captura nacional e internacional para el expresidente Mauricio Funes, una raya más al tigre, Diego Balmora Escobar Portillo y Lafit Fernández por la divulgación del reporte de operaciones sospechosas del caso del expresidente Francisco Flores. Y bueno, señores, nosotros llegamos al final de esta su entrevista. No me resta más que agradecer a Ramón Villalta, señor.
un placer. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Oscar Campos, un placer. Gracias, Sergio. De Iniciativa Social para la Democracia, gracias por habernos acompañado. El Salvador, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Me desplazo, soy Sergio Méndez, señores. Un gusto que nos hayan acompañado de principio a fin en esta entrevista, Al Punto con Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, coméntela el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.